¿Quién es ella, Ignacio?, preguntó Claudia sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba el ambiente del estudio. Ignacio Valdivia levantó la mirada de su laptop, fingiendo confusión, aunque el leve temblor en su mano traicionaba su calma aparente. Claudia sostenía en su teléfono una foto reciente, tomada en un café de la Roma Norte, donde Ignacio aparecía sentado con una mujer mucho más joven. Era una imagen casual, pero el contacto visual entre ambos revelaba una intimidad imposible de ocultar. «Es una colega, alguien con quien estoy trabajando en un proyecto», respondió Ignacio, regresando su atención a la pantalla, como si su explicación fuera suficiente para zanjar el tema. Claudia apretó los labios, guardó el teléfono y salió del estudio sin decir una palabra. No lloró, no hizo una escena. Ese no era su estilo. Caminó hasta la sala, tomó su computadora portátil y se sentó a la mesa. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, atando cabos, recordando cada detalle que había ignorado en los últimos meses. Los viajes de negocios, los mensajes a deshoras, la frialdad creciente en su relación. Todo tenía sentido ahora. No era la primera vez que algo así cruzaba su mente, pero siempre había optado por darle el beneficio de la duda. Ignacio era encantador, ambicioso, el tipo de hombre que sabía manipular las apariencias. Por eso lo había admirado cuando lo conoció a los 22 años, un joven empresario en ascenso, lleno de promesas. Ahora, a los 34, Ignacio se había convertido en uno de los magnates tecnológicos más respetados de Ciudad de México, pero el precio de ese éxito era evidente. Claudia abrió una nueva pestaña en su navegador y buscó el contacto de un investigador privado. Había llegado el momento de confirmar lo que ya sabía en su interior. 2 semanas después, Claudia revisaba los resultados del informe que le había entregado el investigador. No solo confirmaba que Ignacio estaba teniendo una aventura con Fernanda Morales, una diseñadora de modas de 28 años, sino que había detalles adicionales que la enfurecieron aún más. Ignacio no solo estaba engañándola, estaba financiando los proyectos de Fernanda con dinero que había salido de sus cuentas conjuntas. El descaro era inaceptable. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Camila, su mejor amiga, mientras tomaban un café en la terraza de Claudia. Claudia respiró hondo. No era una persona impulsiva y tampoco iba a tomar decisiones apresuradas. Ignacio no se merecía sus lágrimas ni su rabia descontrolada. Si iba a enfrentarlo, sería en sus términos. «Voy a esperar. Su ego siempre lo traiciona», respondió mirando al horizonte con determinación. Camila asintió, aunque en el fondo le preocupaba que Claudia pudiera romperse bajo la presión, pero no había nada más que decir. Claudia ya tenía un plan en mente. Ignacio, por su parte, seguía actuando como si nada estuviera fuera de lugar. Esa noche, mientras cenaban en casa, mencionó que había organizado algo especial para el cumpleaños número 30 de Claudia. «Una fiesta como ninguna, amor. Todo será espectacular, y quiero que todos sepan cuánto te admiro», dijo con una sonrisa que habría convencido a cualquiera de su sinceridad. Claudia levantó la vista de su plato, fijándose en cada pequeño gesto de su esposo. Era impresionante cómo podía mentir con tanta naturalidad. En lugar de responder, sonrió ligeramente, guardándose sus pensamientos. Si Ignacio planeaba seguir con su teatro, ella no iba a detenerlo. De hecho, estaba más que dispuesta a participar. «Me parece perfecto. Será una noche inolvidable», respondió con una entonación neutra que Ignacio no notó. Ignacio interpretó la respuesta como una aceptación total. Al día siguiente, le mencionó que había invitado a algunos colegas nuevos, incluido un contacto de negocios llamado Fernanda. Claudia no dijo nada, simplemente asintió. Su paciencia y control eran admirables, pero cada movimiento de Ignacio la confirmaba que su decisión era la correcta. La fiesta no solo sería inolvidable, sería el inicio de su liberación. La última pieza del rompecabezas llegó 3 días antes del evento. El investigador le entregó un video de Ignacio y Fernanda en un restaurante. En la grabación, ambos hablaban despreocupadamente de sus planes de asistir juntos a la fiesta. Ignacio, confiado, aseguraba que Claudia no sospechaba nada. Fernanda, aunque algo nerviosa, accedía con una sonrisa. Esa misma noche, Claudia envió un correo a su abogado, dejando claras las instrucciones para proteger sus bienes personales. No iba a dejar ningún cabo suelto. Cuando Ignacio cruzara la línea final, ella estaría lista para actuar.
Con cada hora que pasaba, Claudia se sentía más fuerte, más segura de lo que estaba por hacer. La fachada perfecta que Ignacio había construido durante años estaba a punto de derrumbarse, y sería él mismo quien provocaría su caída. La noche del evento llegó con una energía vibrante. La casa rentada en Lomas de Chapultepec, decorada con una opulencia digna de la alta sociedad de Ciudad de México, estaba lista para recibir a los más selectos invitados. Música de fondo, luces cálidas y camareros circulando con bandejas de champán creaban una atmósfera que prometía elegancia y exclusividad. Ignacio supervisaba los últimos detalles, asegurándose de que todo fuera perfecto. «Esto va a ser un éxito, cariño», dijo acercándose a Claudia, quien se encontraba revisando algunos papeles en su estudio momentos antes de salir al salón. Claudia asintió con una sonrisa calculada. Llevaba un vestido rojo sencillo pero elegante, que acentuaba su porte sereno y seguro. Sabía que esa noche no solo marcaría el fin de su relación con Ignacio, sino también su renacimiento como una mujer libre de mentiras. «Espero que todos disfruten tanto como yo lo haré», respondió, con un tono neutro que Ignacio interpretó como entusiasmo. Poco después, los invitados comenzaron a llegar. Empresarios, políticos, diseñadores y figuras mediáticas cruzaban las puertas de la mansión, ofreciendo saludos formales y halagos dirigidos a Claudia, quien respondía con la misma calidez controlada. Entre los asistentes, Ignacio destacaba como el anfitrión encantador, asegurándose de que todos se sintieran cómodos. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de que Fernanda llegara. Fernanda Morales, vestida con un elegante vestido negro de diseño propio, llegó acompañando a Ignacio con una sonrisa cautelosa. Se presentó como una socia de negocios, pero el contacto visual constante entre ambos traicionaba cualquier intento de discreción. Algunos invitados levantaron cejas en señal de curiosidad, mientras otros susurraban preguntas al oído de sus acompañantes. Claudia, observando desde la distancia, dejó que la escena se desarrollara sin intervenir. «Fernanda, ¿verdad?», dijo Claudia, acercándose finalmente, con una copa de vino en mano. «Sí, un gusto conocerte. Ignacio me ha hablado mucho de ti», respondió Fernanda, tratando de mantener la compostura, aunque era evidente su incomodidad bajo la mirada firme de Claudia. «Espero que disfrutes la noche. Será inolvidable para todos nosotros», dijo Claudia con una sonrisa tan amable como impenetrable. Ignacio, confiado en que Claudia estaba comprando su mentira, se relajó aún más. Llevó a Fernanda por el salón, presentándola a personas clave de su círculo social, quienes, aunque educados, no pudieron evitar notar la tensión latente. La presencia de Fernanda era una jugada arriesgada, pero Ignacio estaba demasiado seguro de sí mismo para darse cuenta del impacto que estaba causando. Mientras tanto, Claudia trabajaba en las sombras. Camila, su aliada de confianza, se movía entre los invitados con discreción, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Claudia sabía que el momento perfecto debía ser planeado cuidadosamente, y el discurso que Ignacio había preparado para esa noche sería su punto de quiebre. «¿Todo listo?», preguntó Camila, encontrándose con Claudia en la cocina, mientras los camareros entraban y salían apresuradamente. «Todo está en su lugar. Ahora solo hay que esperar», respondió Claudia, dejando su copa de vino en el mostrador y ajustando un pequeño broche en su vestido. El reloj marcaba las 10 cuando Ignacio tomó el micrófono para dirigirse a los invitados. Habló con elocuencia sobre el amor y la dedicación de Claudia, alabando su trabajo, su inteligencia y su elegancia. Cada palabra hacía que Claudia sintiera una mezcla de rabia y anticipación, pero mantuvo su expresión neutral. Los aplausos estallaron cuando Ignacio levantó su copa para brindar. «Y ahora», dijo Ignacio sonriendo con la seguridad de un hombre que creía tener el control, «dejo el micrófono a Claudia, quien, como siempre, tiene algo especial que decirnos». Claudia aceptó el micrófono con una sonrisa serena. Caminó al centro del salón, donde todos los ojos se posaron en ella. Respiró profundamente, sabiendo que cada palabra que dijera marcaría el inicio de su liberación. «Gracias, Ignacio, por tus hermosas palabras», comenzó mirando directamente a su esposo. «Y gracias a todos por estar aquí esta noche. Es un privilegio compartir este momento con tantas personas importantes». Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la sala. «Sin embargo, esta noche no es solo para celebrar mi cumpleaños. También es una oportunidad para la verdad,
para cerrar ciclos y empezar otros nuevos. Ignacio frunció el ceño ligeramente, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Fernanda, quien había tomado asiento en una esquina del salón, empezó a sentirse inquieta. Como muchos de ustedes saben, Ignacio es un hombre brillante, ambicioso, lleno de sueños, pero también es un hombre que ha cometido errores, y creo que es justo que hoy, frente a todos ustedes, tengamos la oportunidad de reflexionar sobre ellos juntos. Claudia hizo un gesto hacia el equipo técnico, y las luces del salón se atenuaron. En la pantalla principal, una serie de imágenes comenzó a proyectarse. Ignacio y Fernanda, en cafés, restaurantes, hoteles, momentos capturados por el investigador privado que dejaban claro lo que Ignacio había tratado de ocultar. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Ignacio se levantó abruptamente, intentando detener la proyección, pero ya era demasiado tarde. Claudia permaneció de pie, inmóvil con la mirada fija en su esposo. «Gracias a todos por venir esta noche. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo», dijo Claudia, dejando el micrófono sobre la mesa antes de salir del salón con la cabeza en alto. La noche efectivamente sería inolvidable para todos. El silencio en la sala, tras la salida de Claudia, era ensordecedor. La proyección seguía reproduciéndose, ahora mostrando capturas de mensajes entre Ignacio y Fernanda, conversaciones que hablaban de planes, encuentros y promesas. Algunos invitados miraban las imágenes con incredulidad, otros con una mezcla de vergüenza y curiosidad morbosa. Fernanda, sentada en una esquina, no sabía dónde esconderse. Ignacio, con el rostro tenso y las manos temblorosas, intentó apagar la pantalla. «Esto es un error», gritó Ignacio buscando a los técnicos encargados del equipo audiovisual. «¡Apaguen eso ahora mismo!». Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos invitados comenzaron a recoger sus cosas, discretamente dirigiéndose hacia la salida. Era evidente que nadie quería quedar asociado con el desastre que se estaba desarrollando frente a ellos. Ignacio, al darse cuenta de que no podía controlar la situación, tomó el micrófono en un intento desesperado de justificar lo injustificable. Claudia malinterpretó todo esto. «Estas imágenes han sido manipuladas», dijo con una voz forzada, mirando a su alrededor en busca de apoyo, pero los rostros que lo rodeaban estaban llenos de duda y reproche. Sabían que su explicación era tan débil como su posición en ese momento. Fernanda, aún sentada, finalmente se levantó. Todos los ojos se posaron sobre ella, pero no encontró palabras para defenderse. Simplemente murmuró un «con permiso» y salió del salón apresuradamente, dejando tras de sí un rastro de murmullos y miradas de juicio. Ignacio entró a la cocina, donde Camila estaba recogiendo sus cosas. La encontró con una expresión de satisfacción tranquila mientras revisaba su teléfono. «¿Dónde está Claudia?», demandó Ignacio, acercándose a ella. Camila levantó la mirada, sin inmutarse ante el tono hostil de Ignacio. «Claudia se fue. Creo que ya tuvo suficiente por esta noche, y por una vida entera, si me preguntas». Ignacio apretó los puños, intentando contener su furia. Había perdido el control, no solo de la fiesta, sino de su propia narrativa. Claudia, en cambio, lo había manejado con precisión quirúrgica, dejando claro que él no tenía ya ningún poder sobre ella. «Dile que no puede huir de esto. Tenemos que hablar. Arreglar esto», dijo Ignacio, aunque la desesperación en su voz hacía evidente que no tenía un plan. Camila le lanzó una mirada fría. «Ignacio, el único que está huyendo eres tú. Claudia no va a arreglar nada porque no hay nada que salvar. Esto se acabó». Sin decir más, Camila se giró y salió de la cocina dejándolo solo. Mientras tanto, Claudia estaba en su auto, conducido por un chofer que había contratado para esa noche. Observaba por la ventana cómo las luces de la ciudad pasaban rápidamente, pero su mente estaba fija en los próximos pasos. Había esperado meses para este momento, y aunque la exposición pública de Ignacio era solo una parte de su plan, era la más satisfactoria. Ahora tenía que concentrarse en lo esencial, proteger a su hijo y asegurarse de que Ignacio no pudiera causarles más daño. El auto la llevó hasta un departamento en Polanco que había alquilado en secreto semanas atrás. Al entrar, dejó caer su bolso en el sofá y exhaló profundamente. Era la primera vez en años que sentía algo parecido a la paz. La mañana siguiente, la noticia del desastre en la fiesta ya se había filtrado. Sitios de chismes y columnas de sociedad hablaban del escándalo de la noche.
Aunque los artículos evitaban mencionar nombres directamente, era evidente para quienes conocían el círculo de Ignacio quiénes eran los protagonistas. Los mensajes de texto y llamadas no dejaban de llegar al teléfono de Claudia. Amigos, conocidos, incluso reporteros, querían obtener su versión de los hechos. Ella ignoró todos los intentos de contacto, enfocándose en su hijo, Matías. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Matías, quien había pasado la noche en casa de un amigo. Claudia le dedicó una sonrisa calmada, sentándose junto a él en la sala del departamento. «Sí, hijo, todo va a estar bien ahora. Solo necesito que confíes en mí». Matías no preguntó más. Aunque era joven, entendía que algo había cambiado en su familia. La fortaleza de su madre le inspiraba confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Ignacio, por su parte, estaba al borde de un colapso. Había pasado la noche tratando de contactar a Claudia, dejando mensajes de voz y escribiendo largos textos que nunca enviaba. Cuando finalmente llegó a su oficina, su asistente lo recibió con una expresión incómoda. «Señor Valdivia, necesitamos hablar», comenzó ella, pero Ignacio la interrumpió con un gesto impaciente. «No ahora, tengo cosas más importantes que resolver». La asistente dudó, pero insistió. «Es sobre los clientes. Muchos de ellos están reconsiderando sus contratos después de lo que ocurrió anoche». Ignacio sintió cómo el piso bajo sus pies comenzaba a ceder. No solo estaba perdiendo a su esposa, sino también la confianza de sus socios y clientes. Su imperio, construido sobre una imagen impecable, empezaba a derrumbarse. Esa misma tarde, Claudia recibió una llamada de su abogado. Todo estaba en marcha. Las cuentas conjuntas habían sido cerradas, los activos transferidos a su nombre y los documentos de divorcio listos para ser presentados. Ignacio había subestimado su capacidad para planear y ejecutar cada detalle. «¿Quieres que le enviemos los papeles directamente a su oficina?», preguntó el abogado. Claudia pensó por un momento antes de responder. «No, se los entregaré yo misma. Quiero que sepa que esto lo terminaré en mis términos». Con la decisión tomada, Claudia se preparó para la siguiente fase. Ignacio aún no sabía lo que se le venía, pero Claudia estaba lista para enfrentarlo de frente. Por primera vez en años, ella tenía el control y no iba a soltarlo. Ignacio se encontraba sentado en su oficina, con la mirada perdida en los documentos que había acumulado en su escritorio. Su asistente había entrado y salido varias veces esa mañana, cada vez con noticias más desalentadoras, cancelaciones de contratos, socios que querían revaluar su relación laboral y reuniones pospuestas indefinidamente. El teléfono de Ignacio no dejaba de sonar, pero cada vez que miraba la pantalla, veía nombres que prefería evitar. Su mundo, construido cuidadosamente durante más de una década, se estaba desmoronando. El golpe final llegó cuando Claudia apareció sin previo aviso. Llevaba un conjunto sencillo pero impecable, su rostro sereno y determinado. En sus manos sostenía un sobre blanco. «Buenos días, Ignacio», dijo entrando al despacho sin esperar una invitación. Ignacio levantó la vista, sorprendido, y trató de recuperar su postura de autoridad. «Claudia, tenemos que hablar. Lo de la fiesta fue un error terrible de tu parte, pero creo que podemos solucionarlo», comenzó con un tono más suplicante que firme. Claudia lo interrumpió, colocando el sobre frente a él en el escritorio. «Esto no es una negociación. Aquí están los documentos de divorcio. Todo está listo. Las cuentas conjuntas han sido cerradas, los bienes han sido divididos y mi abogado se encargará de cualquier detalle que quede pendiente. Lo único que necesito de ti es tu firma». Ignacio tomó el sobre, pero no lo abrió de inmediato. En su lugar, la miró con incredulidad. «¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a tirar todo lo que construimos juntos por un error?», preguntó, intentando apelar a su lado emocional. Claudia se cruzó de brazos, manteniendo su mirada fija en él. «¿Un error? No fue solo un error, Ignacio. Fue una cadena de decisiones egoístas y deshonestas que me hicieron darme cuenta de que no hay nada que salvar. Este matrimonio terminó el día que decidiste traicionarme, no el día de la fiesta». Ignacio tragó saliva, incapaz de encontrar palabras para responder. Finalmente, abrió el sobre y revisó los documentos. Claudia había pensado en todo: la custodia de su hijo Matías, la división de bienes, incluso una cláusula que lo alejaba de cualquier posibilidad de involucrarse en su vida financiera o personal. Había sido meticulosa, como siempre.
Esto no puede ser el final, dijo Ignacio, dejando los papeles sobre el escritorio sin firmarlos. Ya lo es, respondió Claudia sin titubear. Se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a Ignacio solo con los restos de lo que alguna vez había sido su vida. Mientras tanto, Claudia regresaba al departamento en Polanco, donde Matías la esperaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Habían hablado poco sobre lo ocurrido en la fiesta, pero el joven de 17 años entendía que las cosas nunca volverían a ser como antes. ¿Ya hablaste con él?, preguntó Matías cuando su madre entró al departamento. Claudia asintió, dejando su bolso en el sofá y sentándose frente a su hijo. Sí, le entregué los documentos. Ahora depende de él firmarlos, pero el proceso ya está en marcha. Matías la observó en silencio por un momento antes de hablar. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre lo que estaba pasando con él? Claudia respiró hondo antes de responder. No quería que te preocuparas. Mi trabajo como madre es protegerte y creí que podía manejar esto sola. Pero ahora me doy cuenta de que mereces saber la verdad. Lo que hizo tu padre estuvo mal y no voy a justificarlo. Pero quiero que sepas que esto no cambia lo que somos como familia. Tú y yo seguimos siendo un equipo. Matías asintió lentamente, aceptando las palabras de su madre. Aunque aún le costaba procesar todo, la seguridad de Claudia lo ayudaba a mantenerse firme. Mientras Claudia avanzaba con sus planes, Ignacio intentaba contener el daño que su vida profesional estaba sufriendo. Los rumores sobre su infidelidad y el escándalo en la fiesta habían llegado a oídos de sus principales socios. Incluso aquellos que no estaban directamente involucrados en el drama consideraban que Ignacio ya no era confiable. Las llamadas que ignoró esa mañana eran de personas que buscaban alejarse de su órbita. Necesitamos una estrategia para limpiar tu imagen, dijo su asesor de Relaciones Públicas durante una reunión improvisada esa tarde. ¿Limpiar mi imagen? Esto es temporal. Todo el mundo tiene problemas matrimoniales, respondió Ignacio, minimizando el impacto de sus acciones. El asesor lo miró con desaprobación. Esto no es solo un problema matrimonial, Ignacio. Tu credibilidad como empresario está en juego. Nadie quiere asociarse con alguien que no puede manejar su propia vida personal. Necesitas dar un paso atrás y reconsiderar tus prioridades antes de que sea demasiado tarde. Pero Ignacio no estaba dispuesto a aceptar que su caída era inevitable. En su mente, aún creía que podía recuperar el control. Mientras tanto, Fernanda había desaparecido de la escena social. Había regresado a su departamento en Roma Norte, donde pasaba los días revisando bocetos de diseños que ya no le interesaban. Su teléfono estaba lleno de mensajes de conocidos que querían detalles del escándalo, pero los ignoraba todos. La vergüenza de ser expuesta públicamente era más de lo que podía soportar. Una tarde, Fernanda recibió una llamada inesperada. Era Ignacio. «Tenemos que hablar», dijo él sin esperar una respuesta. «No puedo hacerlo solo». Fernanda permaneció en silencio por unos segundos antes de responder. «Ignacio, tú me metiste en esto, y ahora todo lo que construí se desmoronó. No pienso hundirme más contigo», colgó antes de que Ignacio pudiera replicar. Por primera vez, Fernanda entendió que Ignacio no era la solución a sus problemas, sino su origen. Los días siguientes marcaron un punto de inflexión para Claudia. Aunque el proceso de divorcio aún no había concluido, se sentía más fuerte con cada paso que daba hacia su independencia. La red de mujeres que había creado a través de su fundación se convirtió en un pilar en su vida, y ella en el de muchas de ellas. Por primera vez en años, Claudia sentía que estaba en control de su destino. Lo que alguna vez fue su debilidad, su lealtad hacia Ignacio, ahora era su mayor fortaleza. La lección de que nunca más dependería de alguien que no la valorara. La caída de Ignacio era evidente, pero la ascensión de Claudia apenas comenzaba. Claudia despertó temprano en su nuevo departamento de Polanco, con el sonido del tráfico de la ciudad entrando suavemente por la ventana. Aunque su vida había dado un giro drástico en las últimas semanas, sentía una paz que no recordaba haber experimentado en años. Mientras preparaba el desayuno, revisó su agenda, reuniones con su abogado, llamadas con potenciales donantes para su fundación y, por supuesto, pasar tiempo con Matías. «Mamá, ¿a qué hora es tu junta?», preguntó Matías, entrando en la cocina mientras se servía un café. «A las 10, pero después de eso estaré libre toda la tarde. ¿Qué tienes en mente?».
Matías encogió los hombros tomando asiento frente a ella. Nada especial, solo quiero estar contigo. Creo que eso es lo que más necesito ahora. Claudia sonrió, emocionada por la madurez y sensibilidad de su hijo. Había sido un proceso difícil para él, pero poco a poco estaban encontrando un nuevo equilibrio como familia. Mientras tanto, Ignacio enfrentaba el peor momento de su vida. Sentado en la mesa de su enorme comedor, rodeado de lujo vacío, leía un informe financiero que mostraba la drástica caída de sus negocios. Los socios que quedaban ya no confiaban en él, y sus deudas personales comenzaban a acumularse. Todo lo que había trabajado para construir estaba en peligro. Aún así, Ignacio no era capaz de aceptar la responsabilidad. En su mente, la culpa recaía sobre Claudia por haberlo expuesto y sobre Fernanda por haber sido parte de la situación que lo llevó a ese punto. Esa misma tarde, mientras miraba la televisión apagada en la soledad de su sala, recibió una llamada de su abogado. «Ignacio, tengo que ser directo. Necesitamos resolver las deudas que están en tu contra. Si no hacemos algo pronto, podrías enfrentarte a problemas legales graves». Ignacio apretó los dientes, sintiendo cómo su mundo seguía derrumbándose. «¿Qué sugieres?», preguntó finalmente, tratando de mantener la compostura. «Vender propiedades. La casa de Lomas es el activo más valioso que tienes en este momento. Si la vendes, podrías saldar las deudas más urgentes». Ignacio cerró los ojos. La casa de Lomas no era solo una propiedad, era un símbolo de su éxito, de la vida que había construido con Claudia, pero sabía que no tenía otra opción. Mientras Ignacio enfrentaba su descenso, Claudia seguía trabajando en sus nuevos proyectos. Esa misma tarde, tuvo una reunión en su fundación con un grupo de mujeres que buscaban asesoramiento legal para enfrentar situaciones de abuso financiero y emocional. Cada historia que escuchaba reforzaba su determinación de seguir adelante con su misión. No importa qué tan fuertes se sientan las cadenas, siempre hay una manera de romperlas, les dijo, mirando a cada una con empatía. Y aquí estamos para ayudarlas. Camila, quien ahora trabajaba con Claudia en la fundación, la observó desde un rincón de la sala. Sabía cuánto había cambiado su amiga desde que comenzó esta nueva etapa de su vida. Ya no era la mujer que soportaba en silencio. Ahora era una líder, una inspiración para quienes la rodeaban. «Estás haciendo algo increíble aquí», dijo Camila más tarde, mientras ambas compartían un café en la oficina de Claudia. «No es solo por ellas», respondió Claudia mirando por la ventana. «También lo hago por mí. Cada vez que ayudo a alguien más, siento que recupero una parte de mí que Ignacio intentó destruir». Camila asintió, orgullosa de la fuerza que había encontrado su amiga. Ignacio vendió la casa de Lomas semanas después, pero incluso esa medida no fue suficiente para estabilizar su situación. Los problemas legales seguían acumulándose, y los pocos amigos que aún tenía ya no atendían sus llamadas. La soledad comenzaba a pesarle, pero su orgullo le impedía admitirlo. Una noche, mientras revisaba viejos álbumes de fotos, encontró una imagen de él y Claudia en sus primeros años juntos. Estaban sonriendo en un viaje a Oaxaca, abrazados frente a una puesta de sol. Ignacio dejó caer la foto sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, sintió el peso total de sus errores. Decidió escribirle una carta a Claudia. En ella, le pedía perdón, no por intentar recuperar su relación, porque sabía que eso era imposible, sino porque necesitaba liberar la culpa que lo consumía. Fue una carta sincera, llena de remordimientos, pero también de agradecimiento por los años que habían compartido. Claudia recibió la carta días después. Estaba escrita a mano, en el estilo cuidadoso de Ignacio. La leyó una vez, sin interrupciones, y luego la guardó en un cajón. No sentía odio hacia él, pero tampoco le debía nada más. Ya había cerrado ese capítulo de su vida. Esa misma tarde, Matías se acercó a ella con una sonrisa. «¿Nos vamos a comer tacos?», preguntó con un tono ligero. Claudia sonrió, aliviada por la normalidad que estaban recuperando. «Claro que sí. Tú eliges el lugar». Mientras salían del departamento, Claudia pensó en todo lo que había pasado en los últimos meses. La vida seguía siendo incierta, pero ahora sabía que tenía las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Con Matías a su lado y su propósito renovado, no había nada que temer. Ignacio, por su parte, continuó lidiando con las consecuencias de sus acciones. La carta a Claudia
Fue su única forma de cerrar el ciclo, aunque sabía que nunca recuperaría lo que perdió. Ahora, solo le quedaba reconstruir lo poco que quedaba de su vida, esta vez sin nadie más a quien culpar. Claudia y Matías avanzaban juntos, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro con fuerza. Cada día era una nueva oportunidad, y Claudia estaba decidida a aprovecharla al máximo. Ignacio estaba en su apartamento en el centro de Ciudad de México, un lugar mucho más pequeño y austero que la casa de lomas que alguna vez habitó. Había pasado semanas intentando adaptarse a su nueva realidad. Todo lo que había acumulado en su vida parecía haber desaparecido de golpe. Su familia, su prestigio, su fortuna. Ahora solo le quedaban las deudas, una reputación dañada y una creciente sensación de vacío. Una tarde, mientras revisaba documentos relacionados con sus negocios fallidos, Ignacio recibió una visita inesperada. Matías, su hijo, estaba en la puerta. Era la primera vez que lo veía desde la fiesta que había destruido su matrimonio. ¿Puedo pasar?, preguntó Matías con seriedad. Ignacio asintió, un poco nervioso. Había intentado contactar a su hijo varias veces, pero Matías siempre lo evitaba. Ahora que estaba frente a él, Ignacio no sabía qué esperar. Matías entró y se sentó en el pequeño sofá de la sala. Miró a su alrededor, notando el desorden en el apartamento. Papeles y ropa estaban esparcidos por todos lados. Ignacio, que siempre había sido un hombre de apariencia impecable, lucía descuidado. «Vine porque quiero respuestas», dijo Matías directamente. «Mamá me dijo todo sobre lo que pasó entre ustedes, pero hay algo más. He estado hablando con algunas personas, antiguos socios tuyos, y encontré cosas que no entiendo». Ignacio frunció el ceño, confundido. «¿A qué te refieres?». Matías sacó unos documentos de su mochila y los colocó sobre la mesa. Eran registros financieros, contratos y correos electrónicos que Ignacio reconoció al instante. Eran evidencia de transacciones que había hecho a escondidas, moviendo dinero de cuentas conjuntas y tomando decisiones arriesgadas para cubrir pérdidas en sus negocios. «¿Por qué pusiste a la familia en riesgo?», preguntó Matías con una mezcla de enojo y decepción. «No solo nos traicionaste a mamá y a mí emocionalmente, sino también financieramente. Usaste dinero que no era solo tuyo». Ignacio sintió que el suelo se le movía bajo los pies. No esperaba que su hijo descubriera sus secretos más oscuros. Había hecho todo lo posible por mantener esas decisiones ocultas, pero ahora estaban frente a él, expuestas por su propio hijo. «No era mi intención lastimarlos, Matías», dijo Ignacio finalmente con voz quebrada. «Estaba intentando mantener todo a flote. Pensé que podía arreglarlo antes de que ustedes se dieran cuenta». «¿Mantener todo a flote?», replicó Matías levantando la voz. «Te preocupaba más tu ego que nuestra seguridad. Si mamá no hubiera tomado el control, estaríamos arruinados». Ignacio no respondió. No tenía excusas que ofrecer. Matías, al verlo en silencio, se levantó del sofá. «¿Sabes qué es lo peor? Siempre te admiré. Pensé que eras un hombre fuerte, alguien que cuidaría de su familia, pero resultaste ser lo contrario. Espero que encuentres una manera de arreglar tu vida, pero ya no será con nosotros». Matías salió del apartamento, dejando a Ignacio hundido en su desesperación. Claudia, por su parte, estaba en una reunión con su abogado revisando los últimos detalles del divorcio. Aunque Ignacio había retrasado el proceso, finalmente había firmado los papeles después de semanas de evasivas. Ahora, Claudia podía cerrar legalmente ese capítulo de su vida. «Todo está listo, Claudia», dijo su abogado cerrando la carpeta de documentos. «A partir de hoy todo lo relacionado con Ignacio queda atrás». Claudia asintió con una mezcla de alivio y cansancio. Había sido un proceso largo y agotador, pero ahora estaba completamente libre. Cuando salió de la oficina recibió un mensaje de Matías. «Hablé con papá. Ahora entiendo por qué tomaste las decisiones que tomaste. Gracias por protegernos». Claudia leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo una ola de emociones la envolvía. Había temido que Matías no pudiera comprender la magnitud de lo que había ocurrido, pero su madurez le demostraba que habían salido más fuertes de la situación. Mientras tanto, Ignacio comenzó a enfrentar las consecuencias legales de sus decisiones financieras. Los socios que alguna vez lo apoyaron ahora estaban demandándolo por incumplimientos de contrato, y los bancos exigían pagos que no podía cubrir. En cuestión de semanas, perdió los pocos activos que le quedaban.
Su vida se había reducido a una lucha constante por sobrevivir. Sin embargo, en medio de su ruina, Ignacio tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que toda su vida había girado en torno a la apariencia de éxito, sin preocuparse realmente por las personas que lo rodeaban. Por primera vez aceptó que no podía culpar a nadie más por su caída. Unos días después, Claudia recibió una llamada de Camila mientras trabajaba en la fundación. ¿Viste las noticias?, preguntó Camila, con un tono cauteloso. No, ¿qué pasó?, respondió Claudia, dejando de lado los documentos que estaba revisando. Ignacio está siendo investigado por fraude. Salió en todos los titulares esta mañana. Claudia cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Aunque ya no tenía ninguna conexión con Ignacio, no podía evitar sentir pena por lo que Matías tendría que enfrentar al saber que su padre había llegado tan bajo. Esa noche, habló con Matías sobre las noticias. Aunque él estaba afectado, también entendía que el destino de Ignacio era resultado de sus propias decisiones. «Mamá, no voy a dejar que esto nos arrastre», dijo Matías con determinación. «Somos más fuertes que esto». Claudia lo abrazó, orgullosa de la fortaleza que ambos habían desarrollado. Aunque las verdades ocultas habían salido a la luz, estaban listos para enfrentar lo que viniera. Los días que siguieron al anuncio de la investigación por fraude contra Ignacio estuvieron llenos de tensión. Claudia intentó mantener a Matías al margen del ruido mediático, enfocándose en sus actividades diarias y su trabajo en la fundación. Sin embargo, los mensajes de conocidos y antiguos amigos de Ignacio no tardaron en llegar, queriendo saber su versión de los hechos, o, peor aún, culpándola por exponerlo. «No tienes que responderles, Claudia», le dijo Camila una tarde mientras almorzaban juntas. «Ellos no entienden lo que pasaste y francamente no es su problema». Claudia asintió, agradecida por el consejo de su amiga. Ya no sentía la necesidad de justificar sus acciones. Había hecho lo que era necesario para proteger a su familia, y aunque la caída de Ignacio era pública y desordenada, su vida seguía avanzando en una dirección clara y positiva. Ignacio, por su parte, enfrentaba una soledad que nunca antes había experimentado. Con cada día que pasaba, las llamadas de sus antiguos aliados eran menos frecuentes, hasta que finalmente cesaron por completo. Su abogado lo visitó una tarde para explicarle los siguientes pasos legales. «Ignacio, estás en una posición complicada. Lo mejor que puedes hacer ahora es aceptar un acuerdo y reducir el daño. Luchar contra esto solo te arrastrará más». Ignacio, sentado en una silla desvencijada, asintió lentamente. Por primera vez, dejó de resistirse. Había perdido todo lo que alguna vez definió su identidad, su familia, su riqueza, su estatus. Ahora solo le quedaba el tiempo para reflexionar sobre sus errores. Esa noche, escribió una última carta a Claudia. No era una carta para pedir perdón, ni para intentar recuperar algo que ya se había perdido. Era una despedida. Agradeció los años que compartieron y reconoció que sus acciones habían destruido lo que alguna vez tuvieron. No esperaba respuesta. Solo quería cerrar el capítulo. Claudia recibió la carta unos días después. La leyó en silencio, en su oficina en la fundación. Aunque sus palabras mostraban un atisbo de sinceridad, no sentía la necesidad de responder. La carta fue guardada en un cajón, junto con otros recuerdos que había decidido dejar atrás. Esa misma tarde, Claudia se reunió con un grupo de mujeres que habían solicitado apoyo legal y emocional a través de su fundación. Muchas de ellas habían enfrentado situaciones similares, y al verlas, Claudia sintió una conexión profunda. Su experiencia le había dado la perspectiva para comprenderlas y la fortaleza para ayudarlas. «Cada una de ustedes tiene el poder de reconstruir su vida», les dijo con una voz firme pero cálida. «No importa cuán rotas se sientan ahora, siempre hay una forma de salir adelante. Aquí no están solas». Las mujeres asintieron, algunas con lágrimas en los ojos, otras con una nueva chispa de esperanza. Claudia se sentía más fuerte con cada palabra, sabiendo que estaba marcando una diferencia no solo en su vida, sino en la de muchas otras. Mientras tanto, Matías, quien había comenzado a involucrarse en proyectos juveniles organizados por la fundación, encontró su propio propósito. Inspirado por su madre, empezó a coordinar actividades para adolescentes que enfrentaban situaciones complicadas en sus familias. Era su manera de sanar y dar algo positivo al mundo.
Una tarde, mientras caminaban juntos hacia su departamento, Matías le dijo: «Mamá, creo que finalmente entiendo lo que siempre intentaste enseñarme. No importa lo que pase, siempre podemos encontrar una manera de ser más fuertes». Claudia lo miró con orgullo, sintiendo que todas las batallas que había enfrentado valieron la pena. Ignacio, en su apartamento, recibió un documento final notificándole la resolución del caso. Había llegado a un acuerdo, evitando una sentencia más severa, pero había perdido todo: su reputación, su empresa y la conexión con su familia. Era un hombre completamente diferente al que había sido meses atrás. Aunque el vacío seguía presente, por primera vez, Ignacio aceptó que el cambio debía venir desde dentro. En el evento anual de la fundación, Claudia subió al escenario para dar un discurso. La sala estaba llena de mujeres que habían encontrado apoyo y esperanza a través de su trabajo. Camila y Matías la observaban desde las primeras filas, sonriendo con orgullo. «Esta fundación nació de un lugar de dolor», dijo Claudia mirando al público, «pero también de la determinación de no dejar que ese dolor definiera nuestras vidas. Cada una de ustedes aquí es una prueba de que la resiliencia es posible, de que siempre hay luz al final del túnel». La sala estalló en aplausos. Claudia respiró hondo, mirando las caras emocionadas frente a ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Su vida había cambiado para siempre, pero no de la manera en que Ignacio alguna vez la había temido. Ahora, Claudia era una mujer fuerte, empoderada y decidida, y su legado no sería definido por su pasado, sino por el futuro que estaba construyendo para ella y su hijo. Con Matías a su lado y una comunidad detrás de ella, Claudia avanzó hacia un nuevo capítulo lleno de propósito y esperanza. Un año después de aquella fatídica fiesta que marcó el final de su matrimonio, Claudia Ríos se encontraba en una ceremonia especial organizada por su fundación. El evento, celebrado en un espacio cultural en el corazón de Ciudad de México, tenía como objetivo reconocer a las mujeres que habían superado adversidades con el apoyo de la organización. Claudia estaba en el escenario, lista para entregar el reconocimiento principal de la noche. Vestía un sencillo traje blanco que irradiaba elegancia y confianza. La audiencia, compuesta por mujeres, hombres, jóvenes y niños, la observaba con admiración. «Hoy celebramos a cada una de ustedes», dijo Claudia, con la voz firme y clara que había desarrollado tras un año de aprendizaje y crecimiento, «porque este no es solo un reconocimiento a su valentía, sino un recordatorio de que la resiliencia vive en todas nosotras. El dolor no define quiénes somos, nuestra fuerza lo hace». El aplauso fue ensordecedor, y entre la multitud, Claudia vio a Matías de pie, aplaudiendo con una sonrisa amplia y orgullosa. Junto a él estaba Camila, quien ahora ocupaba un puesto directivo en la fundación. Claudia sonrió, llena de gratitud por la red de apoyo que había construido. Mientras tanto, Ignacio estaba sentado en un pequeño café en el centro de la ciudad, leyendo un libro sobre reinvención personal. Había pasado el último año enfrentando las consecuencias de sus decisiones y aunque su vida seguía siendo modesta, había encontrado cierta paz en aceptar sus errores. Ya no intentaba culpar a nadie más. Un titular en el periódico que descansaba sobre la mesa captó su atención: Fundación Resiliencia, un año marcando la diferencia en la vida de mujeres mexicanas. Había una foto de Claudia en el evento, de pie en el escenario, rodeada de aplausos. Ignacio la observó por un momento y dejó escapar un suspiro. Sabía que ella había encontrado su camino, mientras él seguía buscando el suyo. No sintió envidia ni resentimiento, solo una leve melancolía. Por primera vez, Ignacio entendió que Claudia había tomado la decisión correcta al dejarlo. Su caída había sido dolorosa, pero necesaria. Cerró el periódico y continuó con su lectura. Claudia, de vuelta en su departamento en Polanco, se sentó con Matías después del evento. Ambos estaban agotados, pero felices. «Hiciste algo increíble esta noche, mamá», dijo Matías mientras se servía un vaso de agua. «Estoy orgulloso de ti». Claudia lo miró con cariño. Cada vez que veía a Matías, sentía que todo el dolor y los sacrificios habían valido la pena. «Gracias, hijo, pero esto no lo hice sola. Tú también formas parte de todo esto». Matías sonrió y tras un breve silencio añadió: «¿Sabes qué es lo mejor? Que ahora todo lo que hacemos viene desde un lugar real, sin mentiras, sin apariencias,
Solo somos nosotros. Claudia asintió, sintiendo que esas palabras resumían perfectamente su nueva vida. Había dejado atrás la fachada y las ataduras que la mantenían atrapada. Ahora, cada paso que daba era auténtico, lleno de propósito y amor. El epílogo de sus vidas no era un cierre perfecto, ni una historia de finales felices. Ignacio seguía buscando cómo reconstruir su existencia. Fernanda había abierto un pequeño negocio en Monterrey, lejos de la sombra de Ignacio. Y Claudia, aunque había encontrado su camino, seguía enfrentando desafíos. Pero la diferencia era clara. Ahora tenía el control, y con cada día que pasaba, sentía que renacía. La vida seguía adelante, imperfecta pero genuina, llena de posibilidades para quienes habían aprendido de sus errores y enfrentado la verdad. Y para Claudia y Matías, el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la libertad y la esperanza.